Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros le vamos a hablar sobre el sentido del gusto. Empezamos. Sentido del gusto. Nos ayuda a elegir los alimentos que comemos, reconocer los alimentos en mal estado, diferenciar los distintos alimentos por su sabor. ¿Cómo nos hace conscientes del sabor? Es un impulso nervioso, eléctrico que llega hasta el cerebro y procesa la información e identifica los sabores por las sustancias químicas que la componen. Lengua, órgano del gusto que se encarga de reconocer los sabores de los alimentos. La punta, dulce, laterales, salado y ácido, posterior, amargo, superficie de la lengua, umami. Sabores, dulce, salado, amargo, ácido y umami. A continuación, mi compañera María López. Las papilas gustativas son las estructuras encargadas de recoger la información y transformarla en los sabores. Estas se encuentran principalmente en la lengua, en el paladar y la faringe. Son construcciones de la mucosa de la lengua especializadas en recoger la información de los alimentos. Y existen 4 tipos de papilas gustativas. Las papilas circunvaladas, que se encuentran en la V lingual de la parte posterior. Las papilas fungiformes, que se encuentran en la superficie plana y en los bordes. Las papilas foliadas, que se encuentran en los laterales de la lengua. Y las papilas filiformes, que se encuentran en la superficie de la lengua. Esas no reciben sensación del gusto, sino más bien ayudan a mover el alimento hacia las otras papilas. Así como lo podemos ver en la imagen, que se encuentran ubicadas los 4 tipos de papilas gustativas en el lugar que les acabo de mencionar. Las papilas gustativas no son la estructura directamente responsable del gusto, sino que realmente existen en ellas unos pequeños botones, también denominados bulbos o botones gustativos. Estos, a diferencia de las papilas gustativas, todos son iguales y ellos son los que reciben la información de todos los sabores. Algunos son más sensibles a unos sabores más que a otros. Su principal función es que transforman un estímulo químico en un impulso eléctrico que se transmite hasta el cerebro. Eso se los voy a explicar en un momento. Los bulbos están constituidos por células de sostén, que son las que ayudan a dar la forma al botón. Células receptoras, que son las protagonistas del sentido del gusto. En su parte posterior se encuentran unas vellosidades, que son las encargadas de absorber la información de los alimentos. Esto se convierte en un estímulo químico. Y en su centro se crea un impulso eléctrico. Este es dirigido hasta su base, donde se encuentran las fibras nerviosas, y ahí se recoge el impulso eléctrico que se lleva hasta el cerebro. También está constituido por células basales, que estas son las reservas de las células de sostén y células receptoras. Su función de esta es reemplazar a estas células cuando ellas mueren. Bueno, a continuación, mi compañera Marina Flores. Ahora les vamos a explicar el viaje de la lengua al cerebro. Distintos nervios llevan la información de las distintas partes de la lengua. 2/3 anteriores de la lengua pertenecen al séptimo par craneal, el nervio facial. 1/3 posterior de la lengua es el noveno par craneal, glosofaríngeo. La base de la lengua es el 10º par craneal, el nervio vago. Estos se quedan en el tronco del encéfalo, en el núcleo del tracto solitario. De ahí pasan al tálamo y de ahí a la corteza cerebral. En estos últimos, el impulso nervioso de los sabores se modula aportando su carácter subjetivo de me gusta, no me gusta. El olfato están muy relacionados. Cuando nos introducimos un alimento en la boca, detectamos su sabor por el sentido del gusto, pero a la vez algunas de sus partículas se vaporizan y van a la nariz. El cerebro integra las sensaciones del gusto y el olfato y elabora el sabor de los alimentos. Por eso, cuando estás constipado y tienes tu nariz taponada, los alimentos te resultan más insípidos que normalmente. La relación entre el sentido de la vista y el gusto es que cuando se ingiere cualquier tipo de comida,
¿Qué impresión se tiene? Generalmente, cuando un plato llega a la mesa, el primer sentido que accionas es la vista. A través de ella, las personas tienen acceso a una serie de elementos que constituyen la composición del plato, como puede ser la cantidad a servir, el contenido del plato, sus formas, colores, entre otros. Así empiezan los procesos de digestión a través de la vista. Prácticamente, con la vista se empieza a comer, ya que ésta hace que apetezcan los platos.